Hola, bueno, hoy vamos a ver otro ejemplo de socket, pero esta vez pasando una estructura. Vimos cómo enviar entre socket strings, vimos cómo mandar enteros y ahí tuvimos que salvar si existiesen diferencias de plataformas, de cliente-servidor con el tema de Little Endian y Big Endian. Y ahora vamos a ver cómo pasar estructuras a través de socket, ¿sí? Bueno, para ello definí en este archivo de cabecera una estructura, ¿sí? Típica que la llamé product. Sí, básicamente tiene tres campos, un string con el número de stock keeping unit, que es un identificador en general que se usa en inventarios, otro miembro, ¿sí?, que identifica el color, ¿sí?, y un entero que dice qué cantidad de esos elementos tengo en el stock, ¿sí? Nada, una estructura típica de un inventario a fin de que podamos probar nuestro programa, ¿sí? Bien, empecemos con el desarrollo del cliente. Tenemos el mismo esqueleto de siempre, lo único que hice aquí fue agregar el archivo de cabecera del producto donde tenemos definida nuestra estructura, ¿sí? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es crear una estructura, ¿sí? Voy a llamar P1, producto 1, y en esa variable de estructura lo que voy a almacenar es la estructura que voy a leer desde el socket, ¿sí? Voy a asumir que una vez que me conecte con el servidor lo que va a proceder inmediatamente es a enviarme una estructura, ¿sí? Voy a definir una variable R para guardar la cantidad de bytes leídos, ¿sí? Así que vamos a proceder a hacer la lectura. Read, como siempre, le pasamos el socket, le pasamos la dirección de memoria, el puntero, donde voy a almacenar la información recibida, en este caso de P1, y le voy a pasar el tamaño de la estructura de P1, ¿sí? Bien, ahí ya hicimos la lectura. Lo que tengo que hacer inmediatamente, ¿sí? Recuerden que cada vez que yo tengo algún entero multibyte, ¿sí?, o sea, una variable entera de más de un byte, tengo que convertirlo de network a host byte order, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces no olvidarse, p1.quantity igual network to host by order, y acá le vuelvo a pasar p1.quantity, ¿sí? Bien, ahí ya tengo leído supuestamente aquella estructura que me pasó el servidor, y después lo que hago es imprimirla por pantalla, ¿sí? Copiar y primero voy a imprimir la cantidad de bytes leídos. Está almacenada en la variable R, y después voy a imprimir cada miembro de la estructura, ¿sí? Primero el código, damos un string %s, luego voy a imprimir el color, como es un carácter %c, y por último las cantidades, como es entero %d. Perfecto, y ahí ya tengo mi cliente creado, ¿sí? Vuelvo a decir, me conecto al servidor, me quedo bloqueando esperando la lectura, lo almaceno en la estructura P1, convierto el entero, porque en este caso uno solo de los miembros es enteros, de network by order a host by order, ¿sí? En este caso Little Endian, y después imprimo la cantidad de valores leídos. Bien, vamos a compilar y ver que no tengamos errores. Compilo, ejecuto. Bien, por ahora, como no está el servidor funcionando, hasta ahí vamos bien. Bien, ya tenemos el cliente y ahora vamos a generar el servidor, ¿sí? Servidor, voy a generar una estructura que es la que voy a enviar, ¿sí? Voy a llamar también P1, y esta estructura la voy a inicializar, ¿sí? cu igual, o sea, acá voy a poner
algún código, punto color igual rojo y cantidad igual a 10. Perfecto, ya tengo mi estructura P1 declarada e inicializada al mismo tiempo, ¿sí? Yo voy a poner una comita ahí para que me quede más lindo. Bueno, una vez que ya tengo mi estructura inicializada, lo que tengo que hacer es, antes de mandar algún entero a la red, y en este caso quantity, lo tengo que convertir a network by order. Entonces voy a poner P1 quantity va a ser igual a de host to network, ¿sí? Y acá voy a mandar otra vez P1.quantity, ¿sí? Nunca olvidarse, si bien nosotros no vamos a tener problema porque estamos ejecutando en la misma PC, siempre cada vez que mandemos enteros por un socket, trabajar en network by order, ¿sí? Bien, y una vez que ya estoy dentro del while esperando conexiones, lo único que hago es escribir, ¿sí? Sockdap, coma, que voy a escribir IP1 y sizeof de P1, ¿sí? Y nada más, eso es todo. Vamos a compilar y ejecutamos. Ahí estamos, ejecutamos nuestro cliente, perfecto, leídos 20 bytes. Leímos el código, que es un string, el color rojo, que es un char, y la cantidad 10. Perfecto. Vieron que es lo mismo mandar un entero que mandar una estructura, solo lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay miembros de la estructura que son enteros, multibyte, convertirlos a network by order, y al recibirlos, convertirlos a host by order, ¿sí? Así que, nada, hasta ahí cómo mandar a estructuras. Un tema adicional, como vimos, de la misma manera que vimos que cuando hay enteros tenemos que tener la precaución del orden de los bytes, también cuando trabajamos en diferentes plataformas, o sea, el cliente y el servidor están en diferentes plataformas, lo que hay que tener mucho cuidado es con lo que se conoce como padding, ¿sí? O rellenado, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? El compilador, en tiempo de compilación, lo que hace es completar la estructura, ¿sí? De manera que puedan ser de tamaños asociados con los enteros, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, ¿sí? Podemos observar, digamos que, por ejemplo, este miembro campo SSU es del tipo char, ¿sí? Y tiene de tamaño 13 bytes, ¿sí? 13 bytes. Color es un byte. Y quantity es un entero, son de 4 bytes. Quiere decir que en total tenemos 13 más 1, 14 más 4, 18 bytes. Quiere decir que el tamaño de mi estructura, ¿sí? Es de 18 bytes, ¿sí? Ahora bien, vamos a tratar de imprimir cuál sería el tamaño de la estructura, ¿sí? Si yo imprimo con sizeof, ¿sí? Yo espero ver 18 bytes. Entonces, printf, vamos a poner %ld sizeof de P1, ¿sí? Imprimo, vamos a compilar acá, vamos a hacer un return 0 acá chiquito para que nuestro servidor no continúe, solo queremos ver el tamaño de la estructura. Ejecutamos, perdón, sizeof de 1 puse, sizeof de P1. Ejecutamos. Oh, sorpresa, nos devuelve 20 bytes, ¿sí?
Entonces, fíjense qué sucedió. Yo esperaba ver 18 y el compilador lo que hizo es rellenar la estructura con 2 bytes adicionales para rellenarlo a 20. Esto se conoce como alineación o como padding y hay que tener mucha precaución porque cuando trabajamos con distintas plataformas podemos tener inconvenientes de que una estructura parecería que tiene un tamaño, pero que en realidad con el efecto del compilador que hace padding, ¿sí? Puede tener menos, ¿sí? Entonces, esto hay que prestar atención. La forma de solucionarlo, ¿sí? No es muy eficiente, pero es lo que vamos a hacer a partir de ahora, es indicarle al compilador que para esta estructura en particular no haga padding, ¿sí? Y la forma de hacerlo es agregarle, antes del nombre de la estructura, esta información, guión bajo atributo, guión packet. ¿Sí? Con packet lo que decimos que esté comprimida, ¿sí? Entonces de esa manera estamos forzando, ¿sí? A que la estructura no se alinee automáticamente y que tenga el tamaño que tiene que tener, en este caso los 18 bytes, de la misma manera que nosotros los calculásemos aquí, ¿sí? Vamos a corroborarlo. Entonces vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. Y ahora sí efectivamente tengo 18 bytes, ¿sí? Nada, así que ténganlo muy en cuenta esto, sobre todo si trabajan de distintas plataformas, distintas máquinas, una de 32 bits, otra de 64, etcétera, que es muy importante el tema de la alineación. Así que esta es la segunda, el segundo tip, aparte del tema de los enteros con el network by order. Cuando trabajamos con estructura hay que tener en cuenta que garantizar que no se produzca el padding para garantizar el tamaño de las estructuras, ¿sí? Existen métodos alternativos que lo vamos a ver en el próximo video, que es lo vamos a llamar concepto de serialización y deserialización de estructuras, que lo vamos a ver más adelante. Así que nada, solo para tener en cuenta, cuando mandamos estructuras, si bien esto no es muy eficiente, no olvidarse de incluir esta etiqueta para que el compilador no realice padding. Bien, nos vemos.